Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Dani, el factor humano entre la experiencia del cliente. Hoy tenemos a Diana, experta en el sector salud, muy interesante porque la experiencia en el sector salud aunque es igual, es totalmente diferente a la experiencia en otros sectores. Bienvenida Diana y muy amable por estar con nosotros hoy. Hola Jorge, muchas gracias por tu invitación. Súper contenta de estar acá. Gracias Diana. Cuéntanos brevemente un poco de tu historia porque tú has pasado por muchas cosas interesantes. Yo que te estuve espiando y mirando. Hasta docente eres y todo en explicaciones. Rápidamente, cuéntanos qué haces y cómo llegaste a la experiencia al cliente y al cargo que tienes ahora. Bueno, pues yo he hecho como un de todito. Yo soy de ingeniera biomédica de base. Trabajé como 7 años siendo ingeniera biomédica. Ahí me empecé a enrolar como en el sector salud. De ahí hice como una especialización en gerencia. Pero pues para los ingenieros biomédicos nuestro sector es bien reducido. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar otra cosa a ver cómo nos va. Empecé a estudiar ingeniería industrial. Digamos que ya me empecé a enrolar un poquito, trabajé muchos años en temas de calidad, de auditoría, digamos que ahí tenía mis pinitos con los pacientes, porque manejaba quejas, tutelas, trabajé en una empresa de aseguramiento en salud muy grande y pues manejaba un volumen altísimo. Llegó pandemia, en pandemia aterricé en un laboratorio farmacéutico en marketing, otra cosa diferente a lo que hacía. Entonces digamos que ahí fue un reto bastante grande porque pues vendía anestesia cuando no se podía operar. Entonces pues digamos que fue un reto comercial bastante grande. Empecé a hacer un MBA, entonces me metí también de loca a hacer un MBA en pandemia, entonces yo no salía de mi casa, no sabía nunca cuándo era de día, cuándo era de noche. Eh, y ahí fue cuando hice también un alto en el camino, tuve un tema súper transformador en mi vida, cambié muchas cosas. Y pues ahí empecé como, no, esto no es lo mío, yo quiero hacer algo diferente, quiero moverme a algo, hacer cosas diferentes. Y por ahí vi una oferta, apliqué, yo dije, bueno, así como cuando uno aplica sin saber si lo van a llamar, apliqué y era una oferta de jefe de experiencia al paciente de una clínica en Bogotá. Pero pues si tú veías mi hoja de vida, yo no tenía nada de experiencia en Customer Experience, entonces pues digamos que la persona que me dio la oportunidad me vio algo, digamos que vio algo potencial en mí y ahí empecé a hacer como mi carrera, eso sí fue súper retador también para mí, empecé a estudiar mucho, hice un diplomado en experiencia, ya ahí empecé como a encontrarle como la onda que me gustaba y digamos que ya ahí empecé en ese mundo del Customer Experience y he como digamos trascendido. Mi industria siempre ha sido salud, trabajo en varias clínicas, trabajado en varias clínicas y este año también tuve un reto muy bonito de ser docente. Soy docente en una universidad en una especialización y también en una maestría. Entonces, pues ahí vamos. Esa es mi experiencia y mi historia. Pues me parece una historia muy larga para una persona tan joven. Y bueno, ingeniera biomédica, ingeniería Sí. industrial, MBA, dices, algo me vieron y entonces, ¿cómo te vieron? Que primero eres súper juiciosa y súper estudiada y aplicada. Eso es lo primero que uno le No, sí, ve. mi mamá me Y obviamente sacó a los 2 años a estudiar. vale, perfecto. Óyeme, y ahora que estás en el sector salud, dice que estás en una clínica, creo que la que comenzaste es otra, la de ahorita, pero bueno, eso no nos importa ahorita. Ahorita estás en una clínica grande, muy importante de Bogotá, muy conocida. Eh, ¿Cómo es eso de un modelo de experiencia en una clínica? Pues donde sabemos, y tú lo decías el otro día en una charla que te vi y que muchos hemos vivido, pues cuando uno va a una clínica, urgencias o hospitalización, a veces más hasta de visita, pues no es nada agradable, ¿no? Porque no está ahí por un simple dolor de cabeza o de oreja, están por muchas cosas más. ¿Cómo es ese modelo de experiencia en el sector salud? Sí, digamos que en salud los modelos de experiencia son totalmente diferentes. Yo siempre les digo como no es lo mismo tener un sitio de café que tú tengas una experiencia en un Starbucks, en un tostado, a una experiencia en un servicio de urgencias. La gente no disfruta estar ahí, no quiere estar ahí. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos un poquito la experiencia de esa persona que no quiere estar ahí? Entendemos sus necesidades, entonces el modelo que trabajamos es conozcamos quiénes son nuestros pacientes, quiénes son nuestros clientes, tener mucho tema de empatía. En salud el tema de empatía es muy trillado, pero digamos que a la vez lo que necesitamos es entender que esa persona que viene a un servicio pues realmente nos necesita y que lo que menos quiere es quedarse. Entonces trabajamos mucho en ese modelo para que sea un proceso rápido, cercano, humanizado y pues que resolvamos las necesidades al final.
Vale, o sea, que sea rápido, bueno, depende de los procesos, seguramente, depende de la tecnología un poco, ahorita hablamos de eso. Eh, que sea humanizado, depende de las personas. No, más bien me voy a volver, hablemos primero de la tecnología. Estaba leyendo el otro, hace poco, pues que ya obviamente también la inteligencia artificial nos está invadiendo en el sector salud. Yo soy alejado del sector salud, no lo conozco, en ese, pues lo conozco como usuario, más no como internamente, nunca he trabajado en él. Sí, la inteligencia artificial también está entrando ahí en el sector salud, en lo que ustedes hacen. Es uno de los sectores que más está siendo prevenido en la inteligencia artificial. Vamos que hay algunas organizaciones que ya lo están asumiendo un poco más, sin embargo es un tema que todavía tiene sus aristas y creo que es algo que tenemos que como sector empezar a trabajar mucho más. Yo siempre lo he dicho como en varios escenarios que no podemos ser el blockbuster de la época cuando llegó Netflix, que teníamos que ser transformacionales. Creo que salió es un poquito ahí como no cambiemos todavía, los médicos todavía tienen que ver al paciente y no confiar en un concepto de una inteligencia artificial, pero el mundo se está moviendo realmente a eso y creo que si trabajamos la inteligencia artificial a favor del ser humano, creo que le podemos sacar mucho valor. Poner a la inteligencia artificial a hacer el trabajo sucio, el trabajo operativo, la analítica de datos y nosotros como seres humanos dedicarnos realmente al acompañamiento, a la cercanía, a escuchar a esa persona, porque realmente los seres humanos en pandemia nos dimos cuenta, a los seres humanos nos gusta la interacción presencial. Entonces es como logramos unificar esas dos cosas y sacarle provecho. Entonces yo siempre digo como a la IA hay que ponerla a trabajar en lo sucio, en el que Sí. sea el patito feo lo que no nos gusta a nosotros y nosotros en serio dedicarnos a la estrategia y a esa cercanía. Claro, sí, muy bien, me gusta esa palabra, lo sucio y que lo puede hacer muchísimo más rápido como tal. Mucho, Entonces, ¿y claro. tú sí la ves aplicada en experiencia entonces? ¿Sí ves que ahí hay una Sí, cabida para total. ustedes? Ok. Total, digamos que en salud lo que nosotros tenemos un volumen de pacientes de información bastante alto, digamos que todavía nos mantenemos un poquito como en la onda de vamos a revisar la queja, vamos a revisar el comentario de la encuesta y no, pues hoy en día el Customer Experience va mucho más allá, va un tema de sentimientos, de cómo puedo predecir yo una situación, si es una persona que es con solo su gesticulación ya me está dando una información, cómo yo le brindo una experiencia, digamos que nosotros tenemos una información súper valiosa y es que los pacientes a veces son recurrentes, entonces yo ya puedo tener una data y un modelo predictivo, entonces yo sé que a Diana le gusta todos los días que tomar café a las 6 de la mañana, venga, porque en una clínica a un paciente que le gusta eso no le damos un café y eso realmente en inversión es poca y en resultados de experiencia es muy alto, entonces creo que la inteligencia artificial usándola muy bien en el sector salud, creo que puede dar un giro bastante importante. Claro, entonces, y me decías entonces que digamos que sea rápido, que haya procesos, tecnología y que sea humanizada. Y entonces, claro, uno también sabe porque pues, la mayoría de de nosotros, de todos nosotros, como te digo, o hemos tenido servicios médicos o hemos acompañado a alguien a servicios médicos y conocemos los médicos, digamos, y conocemos el servicio. Y obviamente, si todavía me acuerdo mi primera experiencia en urgencias, no para mí, sino para un tío, en los años 80 en el Seguro Social. Y a mí me marcó mucho llevarlo a urgencias del Seguro Social porque, o sea, mi tío estaba muy grave, pero yo cuando llegué allá había 80 personas más graves todavía, más graves. O sea, me está muriendo, los demás, mejor dicho, ya no sé a qué hora los van a devolver. Y obviamente sale el médico, me acuerdo muy bien, sale el médico con una calma, una parsimonia, como si nada pasara, como si iba repartiendo dulces. Entonces dice uno, ¿qué médico tan? No, obviamente tiene 80 pacientes que atender, todos más graves que otros, pero ¿cómo uno hace que entendiendo esa situación, entendiendo también al ser humano, que esto también sea más humanizado? ¿Cómo se trabaja para que esa atención sea más humanizada? Sí, digamos que ahí también un reto bastante grande es que hoy en día la tecnología genera un poquito de barrera en humanización, porque hoy en día si tú ves al médico tiene que llenar un reporte, una historia clínica que se lleva casi que el 70% de la consulta. Sí. Entonces, obviamente es como nuestras tecnologías las hacemos que realmente, venga, hagamos un dictado por voz y la IA llene los campos y logramos esa atención humanizada que puede requerir el paciente. Digamos que si bien lo que hacemos es que el médico pueda atender 20 veces al paciente, ¿cierto? A diferentes pacientes. ¿Cómo logramos que eso no sea mecánico para él?
porque él se sienta con un paciente y le pregunta, los 15 primeros minutos son las mismas preguntas para absolutamente todos los pacientes. Entonces también como trabajamos desde el cliente interno, el burnout, por ejemplo en salud, desde pandemia, nosotros tenemos un tema bien fuerte y es el burnout en los médicos. Ellos viven una carga emocional que también hay que prestarle mucha atención porque todo el mundo volvió a su normalidad, pero la carga emocional, la carga laboral, digamos que muchos pudimos hacer la pausa de no vamos a la oficina, nos vamos para la casa, trabajamos, pero ellos se enfrentaban a ver pacientes morir todo el tiempo, compañeros de trabajo. Entonces creo que también el gran reto del Customer Experience también va en el cliente interno y sobre todo en esos colaboradores que tuvieron un reto bastante importante. Entonces trabajamos mucho también desde el Customer Experience en eso, en entender las necesidades. Por ejemplo, una de las propuestas es saquemos a los médicos a hacer yoga durante el turno. O sea, es algo que también es una estrategia que no tiene costo y los desconecta un poquito de su ambiente. También romper el paradigma de que tienen que ver pacientes en tantos minutos y no pueden salir del servicio porque si no realmente podemos hacer cosas diferentes. Y pues parte de la innovación en el Customer Experience es eso, es entender ese journey map, cuáles son sus momentos de dolor que tienen ellos, que no pueden ver a sus hijos porque están en turno todo el tiempo. Entonces, venga, nos inventamos hacer una cosa con sus hijos acá en la clínica, no sé, como cosas diferenciales. Claro, y entonces, tocas de fondo, en este momento estás tocando de fondo el título de este podcast, Dani, Daniela, ese factor humano, y uno acá bien cuento, claro, dices la enfermera, el médico, o el enfermero también, hasta el celador de la entrada, una vez hablabas de eso, el que lo recibe a uno, la misma cafetería, o sea, todo ese factor humano, pero mire cómo estás mezclando de alguna manera, o sea, como que no hubiera límites, una simbiosis, el factor humano, experiencia del cliente, pero también experiencia del empleado. Me estás diciendo es que tenemos que cuidar al empleado, y en el burnout, o sea, uno se quema en ese trabajo seguramente, como en muchos, pero la posibilidad de quemarse es muy alta y pues volverse, pues listo, pues volverse, no sé, no la palabra no es loco, pero pues terrible, ser difícil, pero como esa experiencia del empleado, cuidémosla para que a la vez sí realmente la experiencia del cliente sea humanizada. Eso es lo que entiendo, ¿cierto? Sí, y sobre todo nosotros que trabajamos en Customer Experience, trabajar con atención al cliente es muy difícil. Digamos que yo la vez pasada había un artículo también de las profesiones más difíciles o de las tareas más difíciles es trabajar con eso, porque tú te enfrentas a cualquier tipo de persona, la que está bien, la que está triste, la que es malhumorada, y tú como ser humano igual recibes esas cosas. Entonces, por ejemplo, me pasa que hay días que yo salgo súper agotada de atender las personas, porque realmente es un tema de energía, de que tú consumes todo eso, que para ti como paciente o como cliente eres único, pero para la persona que está atrás, que está atendiendo ese front, son 20 personas que descargaron todo, su ira, su felicidad, y a la final tú recibiste eso. Entonces, es importante trabajar mucho con las personas de experiencia, sobre todo los que atienden front, para poder trabajar mucho con ellos el tema de salud mental, el tema del estrés y demás. Y ahí me viene un tema cuando dice, no, es que para estar en el sector salud, sobre todo los que están en el front, pues tienen que tener vocación de servir, vocación de ayudar a un ser humano. Si hablamos eso como tema de actitud, tú ves que todos los que están ahí sí tienen la actitud como tal de servir y eso, o de alguna manera también tienen que trabajar este tema actitudinal para decir, mire, usted viene aquí a servir para estar en función de las personas que vienen y por lo tanto usted tiene que estar dispuesto a todo lo que estás diciendo y eso le va a consumir toda la energía del mundo. ¿Vienen con esa actitud o a veces hay que trabajar también esa actitud? ¿Tu experiencia qué te No, dice? yo creo que las personas que trabajamos en Customer Experience es porque tenemos el tema de servir en nuestro interior. Yo creo que es uno de los skills que tenemos. Si una persona que no le gusta el tema de servir, que le gusta estar en su casa haciendo números y no le interesa una interacción, pues nunca lo pongas en un tema de experiencia porque no le va a dar, va a estar incómodo. Son esas personas que te contestan mal, pero no es porque lo quieran hacer, sino que porque su naturaleza no es así. Digamos que por eso en el DISC a ti te sale si tú eres dominante, si eres influenciador, si eres más metódico, Sereno. porque todos, más sereno, exacto, porque todos tenemos unos skills con los que nacemos. Y hay unos que hablan más, otros que hablan menos, entonces yo creo que sí es importante que cuando hacemos los procesos de selección es entender.
y decir como tienes el don o no tienes el don. Eso para mí creo que es clave. Por Ajá. eso es importante el servicio y creo que por eso nace la palabra, y hace muchos años hablábamos del customer service y ya lo evolucionamos un poquito al customer experience, y para mí la actitud es todo. Entonces pues yo digo que, y hoy lo puse también como en mi LinkedIn, que la magia está en las personas. O sea, para mí el tema de si uno tiene la actitud, pues la actitud hace todo. Entonces, la actitud con la que te levantas, la actitud con la que trabajas, y eso mismo yo siempre le digo a mi equipo, como, si tú no tienes la actitud, pues eso lo ve el cliente, eso lo ve el paciente. ¿Sí? Entonces a la final nosotros transmitimos lo que somos. E incluso yo a algunas personas con mucho cariño les he dicho como, mira, tú puedes querer mucho esto, pero tú no tienes las habilidades, por más que tú las estudies, no, búscate otra cosa. Se los digo con mucho cariño porque a mí me parece que es importante también que a uno le aterricen y le digan como, Diana, tú no sabes cantar, o sea, tú no naciste para cantar y yo puedo quererlo, pero pues no. ¿Mm? Pues, perfecto, perfecto, porque o sea, si no tiene la madera, acá sí se la van a exigir toda. De pronto en otros cargos, en otras empresas uno la puede moldear, pero aquí se la exige. Y hoy justamente te decía así porque hoy vi tu publicación que la magia está en las personas, es más, tomé nota, sí, la magia está en las personas, y porque eso es el factor humano. Y ya para terminar, a veces preguntamos pues que cuáles han sido las mayores frustraciones o los mayores logros, pero yo sé que tú tienes un logro fantástico que hiciste en urgencias y que sigues haciendo en urgencias en la entidad donde trabajas. Cuéntanos los puntos claves para sentirte satisfecha y feliz con lo que lograron ahí en urgencias. Bueno, pues lo que logramos es obviamente que el paciente se vaya feliz, lograr como que tú estés con una enfermedad y igual te digan, oye, gracias porque me sentí tranquila, me sentí como si estuviera en la sala de mi casa, esperando que el médico me viera, sentí como que todo el mundo estuvo en función de lo que yo necesitaba. Digamos que para mí eso es muy importante. También digamos que hacemos mucho acompañamiento, no todas las historias son felices, a veces también tenemos historias tristes y por eso salud es tan difícil también hacer experiencia. Entonces digamos que también cuando hay momentos difíciles, momentos de pérdidas, pero cuando se acerca ese familiar y te dice, oye Diana, gracias, o le dice a alguien de mi equipo, gracias, porque sé que hicieron todo lo posible, pero me sentí acompañada, me sentí que realmente hubo un contacto entre mi familiar que ya no está y conmigo como familia. Creo que eso te hace el día, eso te hace el día, y eso es, para mí como persona, más que hablar de la organización, es como, al final tú digas como, bueno, lo logramos, generamos un impacto. Incluso también tuve una situación muy personal, como que eran un par de hermanos que su papá había fallecido, estaban totalmente destrozados, no entendían nada, estaban en, digamos que en un momento de negación y le echaban la culpa a todo el mundo. Y pues yo me representé mucho con ellos porque mi papá falleció hace 17 años, y yo lo único que les dije es como, miren, yo entiendo su situación, cada uno vive su dolor, pero acá estoy yo viví esto, mi papá también hace 17 años murió en un servicio de urgencias y yo estuve en la misma situación que ustedes están viviendo. Estoy aquí para lo que necesiten, si necesitan hablar con alguien, aquí estoy yo. Digamos, de inmediatamente esas personas hicieron clic conmigo, conectaron y al final me dijeron que muchas gracias porque habían sentido que alguien, aparte de lo clínico, de no entender porque su papá había fallecido, que pues fue un tema muy difícil, sintieron esa cercanía y esa humanización. Entonces, por más procesos que tú tengas, por más linda que tengas una institución, al final, que eso es lo que no puede hacer la inteligencia artificial, es cómo conectamos con esa gente. Eso es lo que me parece lo más bonito y lo más gratificante. Pues justamente por eso, y te lo digo aquí en público, te perseguí tanto, Diana, para tenerte en este podcast, em, porque es que, claro, hablamos de, no sé, la industria de los carros, y hablamos de los seguros, y hablamos de las finanzas, y números, y eso, y claro, pero es que experiencia de cliente al nivel en que tú la trabajas, al nivel donde tienes que manejar este tipo, pues, de personas con este tipo de dolores, pues es mucho más complejo. Entonces, creo que deja una enseñanza grande de sensibilización, de humanización, que de alguna manera sí tenemos que trasladar también a las otras industrias, que no solo son estadísticas y no solo son números y recomendaciones, sino que tiene que haber tomamos una atención humanizada, no solamente cordial, pero humanizada, que es bien interesante. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, y bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad.